Una joven salió de la oficina para tomar su descanso de comida. Iba a casa, como lo había hecho algunas veces. Pero ese día, nunca regresó. Sus compañeros, preocupados por su ausencia, llamaron a la policía. Lo que los investigadores descubrirían después parecía sacado de una película de terror. Pero era real. Terriblemente real. Y pieza por pieza, lograron desentrañar la verdad. Carolyn Vinton nació el 30 de mayo de 1993, en Plainsboro, Nueva Jersey. Vivía ahí con sus padres y su hermana mayor. Desde pequeña, soñaba con conocer el mundo. Tras terminar la preparatoria, estudió en Lafayette College, donde participó en 2 programas internacionales que la llevaron a Japón y Alemania. Durante su carrera, obtuvo 3 licenciaturas: Relaciones Internacionales, Sociología y Antropología. Graduada en 2015, Carolyn consiguió un empleo en una empresa de marketing cerca de su ciudad natal. Rentó un departamento en Plainsboro para estar cerca de su familia. Fuera del trabajo, dedicaba su tiempo libre al voluntariado en una liga juvenil y actividades benéficas. En los años siguientes, mantuvo su rutina: trabajar, ayudar a los demás y viajar siempre que podía. El 10 de junio de 2019, Carolyn, de 26 años, decidió ir a su casa durante la hora de comida. Planeaba regresar más tarde a la oficina, pero eso nunca ocurrió. Pasaban las horas y no había rastro de ella. Sus compañeros empezaron a inquietarse. Le llamaron, pero nunca contestó. Algo no cuadraba. Carolyn no era de las que faltaban al trabajo. Casi nunca salía a comer fuera de la oficina. Era disciplinada, responsable. Ya para el atardecer, la preocupación se volvió angustia. Decidieron llamar a la policía. A las 6 de la tarde, los oficiales llegaron al complejo de departamentos donde vivía Carolyn. La puerta estaba entreabierta, y lo que encontraron al entrar los dejó helados. Carolyn yacía en el suelo, rodeada de sangre. Demasiada. No había duda. Estaba muerta. Mientras el médico forense comenzaba con el análisis del cuerpo, los investigadores se pusieron en marcha. Buscaron pruebas, hablaron con los vecinos. Uno de ellos mencionó haber escuchado gritos cerca del mediodía, seguidos de ruidos extraños en el departamento de Carolyn, como si alguien estuviera moviendo muebles. Pero nadie vio a personas ajenas al lugar. El edificio no contaba con cámaras de seguridad. Dentro del departamento, las pistas eran escasas. Todo indicaba que el asesino había intentado limpiar la escena con cloro. Probablemente, los ruidos que el vecino escuchó fueron precisamente eso: el asesino tratando de borrar su rastro. Mientras los detectives buscaban grabaciones de cámaras en edificios cercanos y seguían otras líneas de investigación, el forense concluyó la autopsia. Carolyn había recibido múltiples golpes en la cabeza, probablemente con los puños. Pero eso no fue todo. También fue apuñalada varias veces en el cuello, con unas tijeras y un desarmador. No hubo signos de abuso sexual. Nada había sido robado. Pero un detalle llamó la atención: las tijeras y el desarmador provenían del propio departamento de Carolyn. Ese hecho descartaba las 2 motivaciones más comunes: el robo y la agresión sexual. Esto era algo más personal, más íntimo. La brutalidad del ataque confirmaba esa hipótesis. Quien lo hizo no solo quería matar, estaba lleno de furia. La policía entrevistó a familiares y amigos. Nadie podía imaginar que alguien quisiera hacerle daño. Todos la describían como amable, tranquila, sin enemigos. No tenía pareja, ni exparejas problemáticas. Nada apuntaba a un conflicto. Entonces, los detectives hablaron con sus compañeros de trabajo. Y ahí, algo llamó la atención. Ese mismo día, otro empleado se había ausentado durante la hora de comida. Kenneth Saul, de 30 años. Al principio no parecía sospechoso. Pero hubo una coincidencia inquietante. Kenneth tampoco regresó a la oficina hasta mucho más tarde. Su jefe contó que Kenneth llamó para decir que tenía problemas con su auto y que iba a pasar al taller mecánico. Pero más tarde, el mismo jefe verificó, y Kenneth nunca fue a ese lugar. Otros empleados notaron cosas extrañas también. Cuando volvió a la oficina, Kenneth parecía nervioso. Tenía rasguños en las manos. Y en una conversación casual, hizo una pregunta inquietante: ¿la policía puede arrestar a alguien solo con pruebas circunstanciales? Los detectives no lo dudaron. Decidieron investigar más a fondo. Kenneth era contador, casado, padre de una niña nacida el año anterior, sin antecedentes penales. A simple vista,
No parecía el perfil de un asesino, pero las apariencias pueden engañar. A pesar de que Kenneth no encajaba del todo en el perfil de un asesino, los detectives no podían ignorar tantas señales de alerta. Decidieron hablar directamente con él. Kenneth repitió la misma versión que había dado a su jefe, que había salido durante la hora de comida para llevar su auto al taller. Pero cuando los investigadores le pidieron algún comprobante, una factura, un ticket, algo, Kenneth no pudo mostrar nada. Nada. Más tarde, cambió su historia. Ahora afirmaba que no había ido al taller. Según él, decidió arreglar el coche por su cuenta en un parque cercano a la oficina. Ese cambio de versión fue suficiente para despertar aún más sospechas. Primero, por el simple hecho de cambiar su relato. Y segundo, porque Kenneth era contador, no mecánico. ¿De verdad alguien así intentaría reparar su auto solo, en medio de un parque? Kenneth siguió negando cualquier participación en el asesinato de Caroline. Y la verdad es que, hasta ese momento, la policía no tenía pruebas suficientes para arrestarlo. Pero entonces, apareció algo que cambiaría el rumbo de la investigación. Mientras revisaban grabaciones de seguridad de edificios cercanos, los detectives también analizaron imágenes de la cámara de tablero de una patrulla que había pasado por la zona poco después del mediodía. Y ahí, lo vieron. El auto de Kenneth. La grabación lo ubicaba cerca del complejo de departamentos donde vivía Caroline. Eso contradecía por completo su historia. El parque donde supuestamente había estado estaba a kilómetros de distancia. Era prueba circunstancial, sí, pero reforzaba el caso en su contra. Otra pista surgió del informe forense. Bajo las uñas de Caroline, los expertos encontraron rastros de piel. Había peleado por su vida. Había arañado a su atacante. Kenneth tenía rasguños frescos en las manos. Rasguños que no supo explicar. El problema era que la cantidad de material biológico no era suficiente para obtener un perfil genético completo. Aún así, la policía tomó una muestra de ADN de Kenneth y la envió al laboratorio. El resultado fue inconcluso. No se podía confirmar que fuera su ADN, pero tampoco se le podía descartar. No era prueba definitiva, pero sí era suficiente para mantenerlo en la mira. Para los detectives, ya no había duda, Kenneth era el responsable. Durante semanas siguieron buscando pruebas, pero no encontraron nada nuevo. Finalmente, consultaron con la fiscalía. Juntos concluyeron que toda la evidencia circunstancial podía ser suficiente para sostener el caso en un juicio. 2 meses después del asesinato de Caroline, la policía arrestó a Kenneth y lo envió a la cárcel, en espera de su proceso. Y fue entonces, cuando el caso dio un giro inesperado. En medio de la preparación del juicio, los detectives recibieron una carta. Venía de la cárcel, y la enviaba el compañero de celda de Kenneth. Lo que decía, los dejó sin aliento. Según la carta, Kenneth le había ofrecido $15,000 a cambio de cometer un asesinato una vez que saliera de prisión. El plan era escalofriante y demasiado específico. La víctima debía ser una mujer al azar, de entre 25 y 30 años. El arma, un desarmador y unas tijeras. Debía apuñalarla en el cuello. Y luego, limpiar la escena con cloro. La policía no tardó en creerle al reo, porque en ese momento, los detalles específicos del asesinato de Caroline no se habían hecho públicos. Solo el asesino podía saber con precisión qué armas se usaron y cómo se limpió la escena. Parecía que Kenneth quería fabricar la apariencia de un asesino serial. Otro ataque con las mismas características. Y como él ya estaba tras las rejas cuando ocurriera el segundo crimen, pensaba que la policía lo descartaría como sospechoso. Pero eso no fue todo. Kenneth propuso un segundo plan. Más retorcido aún. Le dijo al recluso que también podía asesinar al detective principal del caso, o a alguna de las personas entrevistadas durante la investigación. Si elegía esta última opción, debía montar la escena para que pareciera un suicidio. Y dejar una nota en el cuerpo. Una confesión falsa. Un escrito que dijera que esa persona había asesinado a Caroline. El objetivo era claro, sembrar la duda. Hacer que la policía pensara que el verdadero asesino había muerto. Y con eso, liberar a Kenneth. En cuanto al asesinato del detective, no estaba del todo claro qué esperaba lograr con eso. Pero parecía convencido de que, sin el investigador principal, todo el caso se derrumbaría. Y por si fuera poco, también le dio consejos. Instrucciones detalladas sobre cómo evadir a las autoridades después del crimen. Irónicamente, ignorando el hecho de que él mismo había sido arrestado casi de inmediato. El plan era absurdo, infantil. Pero Kenneth hablaba en serio.
Creía, firmemente, que todo eso lo sacaría de prisión. Con esta información en mano, la policía le pidió al recluso que usara un micrófono oculto y que volviera a hablar del plan con Kenneth. El recluso aceptó colaborar. Poco tiempo después, los detectives ya tenían a Kenneth grabado, hablando con naturalidad sobre la planeación de múltiples asesinatos. Ese mismo día, el personal del penal registró la celda de Kenneth. Lo que encontraron fue estremecedor, varias notas escritas a mano, confesando el asesinato de Caroline. Su plan era dejar esas notas junto al cuerpo de la supuesta víctima que su compañero de celda debía matar. Así, todo encajaría con la narrativa que Kenneth intentaba construir. Él mismo las había escrito, pensando que nadie se molestaría en comparar la letra. Con eso, no solo entregó más evidencia que lo vinculaba directamente con el crimen de Caroline, sino que también se ganó nuevos cargos por conspiración para cometer asesinato. Y aún así, con todo lo perturbador que se había revelado, había una pregunta que seguía sin respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué Kenneth había matado a Caroline? Pasaron los años. Kenneth permanecía tras las rejas. Y en noviembre de 2022, 3 años después de su arresto, los fiscales tomaron una decisión difícil. A pesar de toda la evidencia circunstancial, aún no tenían una prueba física concluyente, ni una huella, ni un perfil de ADN completo que lo colocara de forma irrefutable en la escena del crimen. Ir a juicio era arriesgado. Así que decidieron ofrecerle un trato. Si Kenneth aceptaba declararse culpable, recibiría una sentencia reducida. Y él aceptó. Fue entonces cuando confesó todo. Dijo que había comenzado a trabajar en la empresa en 2016, 3 años antes del asesinato. Ahí conoció a Caroline. Y con el tiempo, empezó a sentir algo por ella. Algo más que simple atracción. A pesar de estar casado, desarrolló sentimientos románticos. Pero Caroline no estaba interesada. Se lo dejó claro. Muy claro. Kenneth no insistió. No la acosó. No hizo nada evidente. Pero por dentro, algo se fue gestando. Una obsesión. Silenciosa, insidiosa, peligrosa. Mientras todos pensaban que lo había superado, Kenneth comenzó a obsesionarse más y más. Hasta que cruzó una línea. En algún momento, robó en secreto las llaves del departamento de Caroline. Hizo una copia. Y luego, sin que ella se diera cuenta, devolvió el original. Desde entonces, comenzó a entrar en su casa cuando ella no estaba. Por lo general, durante sus descansos del trabajo. Pero no se detuvo ahí. Instaló cámaras ocultas en su departamento. Para poder verla. Observarla. Seguirla. Y Caroline no tenía idea. Durante meses, Kenneth regresaba constantemente para revisar las cámaras. Hasta que llegó el 10 de junio. Ese día, volvió a entrar. Era la hora de comida. Pensó que Caroline estaría en la oficina. Como siempre. Pero lo que no sabía, era que ese día, ella también había decidido regresar a casa. La sorpresa fue total. Según su confesión, estaba dentro del departamento cuando escuchó la llave girando en la cerradura. Rápidamente se escondió detrás de la puerta. Y cuando Caroline entró, supo que no tenía salida. La atacó. La arrojó al suelo, la golpeó en la cabeza varias veces. Luego, tomó unas tijeras y un desarmador de sus cosas, y comenzó a apuñalarla. En el cuello. Una y otra vez. Cuando la vio muerta, intentó limpiar la escena con cloro. Pero había demasiada sangre. Entonces, recogió todas las cámaras ocultas, salió del departamento, y regresó a la oficina como si nada hubiera pasado. En enero de 2023, Kenneth fue sentenciado a 45 años de prisión por el asesinato de Caroline. Además, recibió 10 años más por conspirar para cometer otro asesinato desde la cárcel. Antes de recibir su condena, dio una última declaración en la corte. Se dirigió a la familia de Caroline. Lo siento todos los días por las decisiones que tomé. Si hubiera alguna forma de deshacer lo que hice, lo haría sin dudarlo. Me arrepiento profundamente del dolor que les he causado. No hay palabras lo suficientemente grandes para describir las atrocidades que cometí ni la miseria que traje a sus vidas. También pidió perdón a su propia familia, que estaba presente en la sala. Lo siento por cómo soy, y por haberlo ocultado durante toda mi vida. La fachada que construí les impidió ver cualquier señal. Solo puedo imaginar el dolor que les causé al descubrir la verdad. Pero muchos de los involucrados en el caso pusieron en duda la sinceridad de su arrepentimiento. No solo había asesinado brutalmente a Caroline para evitar ser descubierto, sino que además estuvo dispuesto a mandar a matar a personas inocentes,
todo con tal de eludir su responsabilidad. Su esposa, ajena por completo a su doble vida, solicitó el divorcio poco después de su arresto. Y a pesar de su supuesto remordimiento, Kenneth presentó una apelación casi de inmediato tras ser sentenciado. Argumentó que parte de la evidencia en su contra había sido obtenida violando sus derechos constitucionales. Pero a finales de 2024, la Corte rechazó su apelación. Determinaron que no había ninguna irregularidad en la investigación. La sentencia original fue ratificada. Hoy, todo indica que Kenneth Saúl pasará el resto de su vida en prisión. Comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios. Y si te impactó este caso, no olvides darle me gusta al video. Gracias por ver.